pues le damos la bienvenida al señor Narcés, porque justamente el sello Narcés toma su nombre del sepulturero del cementerio de Marsella, Narcés Palacios. Hemos querido con este nombre reconocer la labor social y en últimas hasta judicial y en últimas en el proceso de paz que hacen los cientos de sepultureros en Colombia y en otros lugares del mundo, cerca aquí en Latinoamérica, Ecuador, Perú, que a veces ni siquiera son pagados por las administraciones gubernamentales, sino que son personas que por tradición, por voluntad propia, asumen la labor del cuidado de los ciudadanos muertos de sus comunidades. El sello Narcés es una línea de trabajo de personas no identificadas en cementerios. Resalto personas no identificadas en cementerios, recordando todo lo que nos han dicho nuestros expositores. No son simples evidencias, no son simples cuerpos ni el resultado de la violencia, son personas. El objetivo central de la propuesta Narcés es la implementación de buenas prácticas. Sabemos que es muy difícil en cualquier estado llegar a la implementación o a la ejecución en la realidad de las normatividades. Es muy difícil que todos los cementerios del país cumplan con la normatividad que hay actualmente, la ley 4157, si me equivoco, doctor. Gracias. Sí, el número estaba totalmente erróneo. Es muy difícil porque no tienen los cementerios condiciones económicas. En el país existen muchos cementerios no ilegales, pero sí irregulares, que no son administrados por ninguna entidad del gobierno, que se manejan con dineros de las juntas de acción comunal, o incluso que no son manejados por nadie y en donde las comunidades por tradición pasan una calle, una carretera, en un campo abierto donde no hay señalización, marcación, paredes que definan el territorio, entierran allí a sus muertos. Entonces, las buenas prácticas implican poner un paso preventivo y un paso adelante a lo que pueda pasar con las personas no identificadas que puedan ser las víctimas de la violencia. Y esas buenas prácticas están en 5 líneas de trabajo. El sello Narcés implica una metodología, primero que todo, y unos instrumentos derivados de esa metodología y una pedagogía para aplicarla. ¿En qué áreas o en qué temas? Primero, en el tema del registro y el archivo de información. Es muy importante que las cadenas de custodia que juiciosamente siguen las policías judiciales, los funcionarios de policía judicial y los institutos de medicina legal continúen en los cementerios. Como ya muchos de nuestros expositores nos han mostrado, no tiene mucho sentido que los sistemas médico-legales hagan una gestión adecuada de la evidencia y del cadáver, por ejemplo, para que en un cementerio se pierda ella y el cadáver quede en el aire. Otro de los temas es el tema de la disposición y localización de los cuerpos. No se trata solamente de tener un registro de en qué fecha llegó, qué sexo tenía, de dónde procede, sino también de disponerlo adecuadamente. Las ponencias nos muestran cómo una mala disposición puede también romper con la cadena de custodia y la posibilidad de dar respuesta a los familiares y de dar respuesta en procesos posteriores y de mayor magnitud, como por ejemplo un proceso de paz o un proceso de una comisión de verdad. Las disposiciones implican recomendaciones sobre inhumación individual, sobre marcación de lápidas, preparación de los terrenos o de las bóvedas que van a contener las personas no identificadas. Y la localización implica también la georreferenciación en los espacios de los cementerios. Repito, Equitas implica una metodología para hacer estas líneas, unos instrumentos de trabajo y una pedagogía. A continuación viene la línea de cuidado y custodia, porque no basta con tener el dato, disponer el cuerpo en un lugar para luego perder la posibilidad de rastrearlo en el tiempo. El doctor Stefan Smith nos hablaba de un problema temporal. Ojalá todos lo contempláramos como un problema temporal, porque así se demora en resolver. Ojalá todas las personas no identificadas en los cementerios lograran una identidad, lograran que se les retornara el derecho a su ciudadanía, a tener un certificado de defunción, a volver a su hogar si así es. Entonces el cuidado y la custodia de los cuerpos también tiene que penetrar el ámbito de los cementerios, incluido el rastreo, como menciona el punto 4. Y por último, la promoción de la identificación y el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes o las desapariciones. Esto solo es posible si se conectan el cuidado y la custodia de los cuerpos más la buena gestión de la información con las investigaciones que arrancan en el hallazgo de los mismos. Ay, discúlpenme, creo que esta no es la presentación, algo pasó acá.
pero para solucionarlo les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, NARCES atiende esas líneas de trabajo. Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para contarles a todos los aquí presentes en qué consiste la metodología. Algunos de nosotros conocemos y la han visto ahí afuera antes de entrar al auditorio, un cuadernillo que se llama ¿Cuál es su nombre? Algunas personas nos han dicho, NARCES es un cuadernito. NARCES es un cuadernito y mil cosas más. Es un cuaderno diseñado con una metodología muy sencilla. Ay, Dios santo, disculpen. ¿Por qué se me está devolviendo así? ¿Dónde está el mouse? Ya, ahora sí. Perfecto. NARCES es toda una estrategia de trabajo para impulsar la identificación de personas no identificadas en cementerios. No solamente atiende la capacitación a sepultureros, porque ya hemos visto que la responsabilidad de los sepultureros es solamente una parte de la cadena. Hay muchas más personas involucradas. Recordemos que en Colombia, por ejemplo, se da la modalidad de que la curia administra cementerios, guarda información documental sobre la llegada, salida, exhumación, inhumación, traslado de cadáveres, y la curia es entonces fuente de información. Marsella, el primer cementerio intervenido por Équitas y que está a punto de tener el primer sello NARCES del país gracias al Instituto Nacional de Medicina Legal esta mañana, con quien hicimos todo un proceso, digamos que de certificación del cementerio, de organizar la información en estos 5 puntos que les mencionamos anteriormente. Llegó un momento de la historia en que el párroco que administraba el cementerio, como fue declarado el cementerio patrimonio arquitectónico, decidió pintar todas las lápidas de color blanco y se perdió toda la información. Pero afortunadamente y gracias a NARCES había un registro escrito, georreferenciado y espacial de las lápidas, y hoy en día el agua ha ayudado a que esa pintura se esté cayendo y que podamos recuperar la marcación de estas bóvedas. Por lo tanto, NARCES no es solamente una estrategia de información para sepultureros, como podemos ver acá. Hay una página web libre que ustedes pueden consultar para conocer más acerca de toda esta estrategia, sino que también es una estrategia de difusión de información y capacitación para alcaldías, administradores de cementerios y, por ejemplo, como lo dijo el doctor José Daniel, lo que pasa es que no hemos tenido mucho tiempo, hay una normatividad que insta a los personeros municipales y a los procuradores a hacer vigilancia y control sobre el cumplimiento de la norma en los cementerios sobre disposición de cadáveres de personas no identificadas. Es decir, con esta estrategia NARCES le enseñamos a funcionarios públicos, al sector oficial, a las juntas de acción comunal, a las administraciones de gobierno municipales, a la sociedad civil, cómo hacer control y vigilancia para que esas cadenas de custodia y de información no se pierdan y nos hagan sufrir problemas graves como los que nos ha revelado el doctor Francisco Echeverría, o problemas de pequeña escala como los que nos han mencionado los doctores aquí con el caso de Luis Manuel. Quiero poner como ejemplo que el proceso NARCES no se trata solamente de ir a contar tumbas o de ir a contar cuántos muertos con tumbas sin nombre hay en un cementerio, porque de eso no se trata la problemática de las personas no identificadas. Se trata de primero considerar las características, se trata de elaborar un proyecto en el que se piense qué persona capacitada con formación técnica me va a ayudar a mí a hacer ese proceso de censar cuántas personas no identificadas viven en mi cementerio, o viven en mi municipio, o viven en mi país, porque el país en este momento no tiene un conteo actual, fehaciente, ni siquiera cercano a una cifra aproximada de cuántas personas no identificadas reposan en los cementerios. Y lo decía la doctora Ana Carolina al inicio de este seminario, estamos buscando a los desaparecidos, pero no los estamos buscando donde ya sabemos que están, no a todos, están en los cementerios. Esto se trata de un proceso de planeación de recursos presupuestales, recursos financieros, recursos que implican la vinculación de otras entidades del Estado. Si por ejemplo la academia decidiera participar en el proceso de conteo y saber y diagnosticar qué pasa con las personas no identificadas en el país,
Seguramente no va a alcanzar con sus recursos administrativos ni con sus recursos estudiantiles, practicantes y voluntariados, sino que tendrá que recurrir a los recursos, por ejemplo, de las alcaldías, que son quienes destinan dineros para los planes de ordenamiento territorial que organizan los espacios territoriales de los cementerios. Por supuesto, la estrategia NARCES incluye la fase de los censos en los cementerios y hemos llamado a esto censo más que conteo porque resaltamos siempre que son personas que en Colombia se presumen víctimas de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto siguen siendo ciudadanos, por lo tanto hacemos censos en los cementerios. Y esos censos implican un diagnóstico general, implica el levantamiento de planos de cementerio y numeración única, implican la sistematización de datos sobre la localización de estas personas, la implementación de bases de datos que van más allá de los cuadernos que vimos en el primer video y la presentación de resultados de bases de datos, es decir, que esos conteos o censos estén disponibles para la autoridad, para cualquier persona que quiera hacer un cruce de información. Y después de hacer los censos de personas no identificadas en los cementerios, viene entonces la organización de los archivos, porque esa es otra problemática, no se trata solamente de la conservación de los cadáveres, sino de las evidencias asociadas y de la información que ellos implican. Varios de las exposiciones nos han mostrado cómo a veces el cuerpo se puede perder, ¿sí? Incluso por condiciones naturales como la degradación natural o porque sea, por ejemplo, imposible extraer ADN, una pieza ósea no va a dejar de ser una persona. Entonces la organización de los archivos documentales es muy importante. El tema del mejoramiento de las condiciones de inhumación de las personas no identificadas cuando ya están, por ejemplo, en una fosa común. Équitas tiene la capacidad técnica entonces de elaborar, como aquí lo dice, planes de trabajo, pues gracias a la experiencia adquirida en la intervención de más de 8 cementerios del país, experiencia internacional que también estamos adquiriendo en el Ecuador, donde ya estamos haciendo un proceso de implementación de todo este diagnóstico de personas no identificadas en cementerios y por lo tanto tenemos la capacidad de hacer planes de trabajo y planes de acción para atender esta gran problemática.